Y bueno, y nosotros vamos a, en este retiro de forma específica, como yo estuve hablando antes, vamos a sumergir un poco sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y hoy día vamos a tener el primer momento, digamos, de la tarde, va a ser con Marco Aponte, que está aquí con nosotros. Marco, queremos rezar por vos antes de la charla, del compartir. E Marco se vai apresentar e tudo isso. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, te queremos entregar a vida de Marco, esse momento de compartir, de charla, que, Senhor, tu pueda utilizar de seus dones para que crescamos em essa experiência, em el conhecimento da doutrina do Espírito Santo. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Senhor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Reina de la paz, esposa del Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, muchas gracias. Yo soy Marco Aponte, tengo 31 años, formo parte del movimiento peregrino, soy esposo de Eve. Y estoy muy contento de poder estar hoy aquí para poder servirles, porque realmente es un honor poder servirle al Señor y a sus ovejas, compartiendo un poco del conocimiento que tuve la gracia de poder tener. Así que espero que esta prédica sea de bendición para ustedes, que juntos podamos profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo, que podamos realmente entender y ese entender nos ayude a amarle más y a poder invocarle más siempre en todos nuestros ministerios. Así que bueno, sin más demora ya vamos a dar inicio. Bien, el propósito de nuestra prédica es que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de la tercera persona del Espíritu Santo. Esta tercera persona muchas veces es un poco más desconocida en el sentido de que leyendo todo el Antiguo Testamento tenemos un buen panorama del Padre que cuando Jesús se presenta se aclara aún más. Porque Jesús dice, quien me ve, ve al Padre. Esa respuesta le dio a Felipe cuando Felipe el apóstol le pregunta a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún así me preguntas, muéstranos al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, toda esa imagen de Dios Padre, de Yahvé que vemos a lo largo del inicio de la historia de la salvación, partiendo de Abraham para adelante, vemos la imagen de Dios Padre. En la plenitud de los tiempos, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna y al encarnarse nos muestra al Padre. Entonces, en todo el Nuevo Testamento vemos quién es el Hijo. Y sin embargo, del Espíritu Santo es como que no se profundiza tanto. Es como la persona que más tiene ese ocultamiento divino, podríamos decir. Entonces, a partir de las Escrituras, a partir de la tradición apostólica, a partir del magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza de la Iglesia sobre la tradición y las Escrituras, así como todo el desarrollo de los padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia hasta hoy, seguimos nosotros profundizando en este conocimiento del Espíritu. Y cuando nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura,
vamos a encontrar cómo el Espíritu estuvo siempre presente. Como esta tercera persona de la Santísima Trinidad, ya en el momento de la creación, dice el Génesis, que aleteaba sobre las aguas. Entonces ahí vemos uno de los símbolos del Espíritu. La idea es que con esta prédica podamos conocer quién es el Espíritu Santo, podamos conocer qué fue haciendo a lo largo de la historia, qué continúa haciendo en la historia hoy, y también podamos conocer los símbolos del Espíritu Santo. Cómo nosotros, leyendo la Escritura, vamos a poder reconocerle a esta tercera persona de la Santísima Trinidad en toda la historia de la salvación. Para ello me basé en un libro que es de la serie Filipos, parte 1, que se llama Creo en el Espíritu Santo. Está en el capítulo 2 para los que quieran profundizar después a través del libro de forma más completa. Y por supuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la sección del Espíritu Santo se llama Creo en el Espíritu Santo. Y los numerales son del 683 al 741. Entonces, la idea es poder compartirles un poco sobre esto y sobre los conocimientos que pude adquirir estudiando la Sagrada Escritura, también un poco a través del estudio de la Sagrada Teología. Entonces, sería básicamente eso. Con respecto al catecismo, empieza en el numeral 683 diciendo: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Y también dice: Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Es decir, cuando nosotros miramos la historia de la salvación y vemos cómo a Abraham se le presenta a Dios y le hace dos promesas. Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y le promete una tierra de la que emana leche y miel. Abraham vivía en Ur de Caldea, alrededor del año 1800 a.C. Él escucha el llamado de Dios y sale de su tierra. En aquel entonces, él en fe, de acuerdo a la promesa de Dios, deja todo lo que tenía. Porque cuando nosotros nos remontamos a esa época, el año 1800 a.C., ¿qué tenía una persona? No tenía empresa, no tenía un trabajo en la ciudad, no. Sino que simplemente tenía su familia, su ganado y ese era su entorno de vida. Entonces Dios, al decirle, te vas a ir a una tierra de la que emana leche y miel que yo te voy a dar, le está diciendo, abandona todo. Y Abraham en fe lo hace. Y nosotros podemos leer esta historia de Abraham tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, San Pablo hace toda una exposición de la fe y cómo esta fe le mueve a las personas a actuar, cómo esta fe se encarna. Y así también hoy, en este siglo XXI, ya 3500 años y más de la época de Abraham, esa fe quiere obrar hoy. Ese espíritu quiere hacerse carne en nosotros. Y es ese espíritu el que nos impulsó a cada uno de nosotros, a cada uno en su experiencia de vida, para decir hoy Jesús es el Señor y estar aquí escuchando esta prédica para conocer un poco más. ¿Cómo recibimos esta fe? La Iglesia nos enseña que este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo recibimos mediante el bautismo. En ese día, yo, el 25 de abril del año 1992, recibí el Espíritu. A partir de ese día yo soy hijo adoptivo de Dios. Y cada uno de ustedes, el día de su bautismo, así también lo recibió. A partir de ese momento el Espíritu empieza a obrar con mayor intensidad en cada uno de nosotros. Dice el Catecismo: mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre, se nos ofrece por el Hijo. Se nos comunica íntimamente y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Dice el 684, el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe. Entonces,
aquí podemos ver una diferencia radical, abismal, de todo el resto de las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque en todas esas religiones fue el hombre que busca a Dios. Sin embargo, en el cristianismo es la única religión en donde es Dios mismo quien se revela al hombre y a través de su espíritu le va atrayendo. Dice: no obstante, si bien el Espíritu Santo es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, conocido como el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. Es decir, Dios como Padre, como Maestro, como pedagogo, Él busca enseñarnos a nosotros quién es Él. Entonces, empieza por el comienzo, empieza por revelarse primero el Padre. Luego va hablando el Espíritu Santo a través de los profetas, anunciando de que va a venir el Hijo. Inclusive a través de Moisés dice: yo despertaré entre ustedes a un profeta al que deben escuchar. Y podemos encontrar cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento apunta a algo. Y no a algo, sino más bien a alguien. Entonces, cuando Cristo empieza su predicación, vamos a ver que Él menciona el libro de Isaías y ahí Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces va obrando en consecuencia para que la gente crea las palabras que Él anunció, que realmente es el Hijo. Primero el Padre, después el Hijo, el tercero en revelarse el Espíritu Santo. Y dice San Gregorio: el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. En el Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Para nosotros hoy en el año 2023, ya que estamos, ya es muy claro de que el Espíritu Santo es Dios, de que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y nadie dice: no, y a lo mejor es la encarnación de Jesús, o a lo mejor es otro nombre que se le da a Dios Padre. Y tenemos la gracia de que la Iglesia, a lo largo de los siglos, inspirada por el mismo Espíritu, nos fue mostrando esta divinidad de Dios. Y vamos a ver un poquitito cómo a lo largo de la historia hubo varios problemas y conflictos dentro de la Iglesia con respecto a la persona del Espíritu Santo. Dice San Gregorio: ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo aún no era admitida, añadir el Espíritu sería como una carga suplementaria, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Es decir, Dios no nos enseña primero a correr, no nos enseña a hablar, no nos enseña filosofía, primero nos enseña a caminar, primero nos alimenta. Y así fue obrando con toda la historia de la humanidad. Al comienzo no conocían a Dios Padre y éramos todos unos salvajes. Después el Padre se revela y ahí empezamos con, por ejemplo, la ley del talión. La ley del talión ya era ojo por ojo, diente por diente, que parecía algo justo. ¿Por qué? Porque antes de esa ley de Dios, antes de esa ley de ama al que te ama y perjudica al que te perjudica en la misma medida, cuando alguien me hacía algo, por ejemplo, me ofendía, yo podía vengarme y matarle a él y a toda su familia, por ejemplo. Y eso era justo. ¿Por qué? Porque no había una medida de justicia de que si la persona me roba, bueno, entonces yo le puedo robar algo del mismo tamaño. Si le mata a mi vaca, entonces yo le puedo matar a su vaca, pero no puedo matarle a toda su familia. Entonces ahí vemos como Dios progresivamente a la humanidad fue educando y fue revelándose. Hasta que después Jesús dice: ustedes escucharon, ama al que te ama y
odia a tus enemigos. Sin embargo, yo le digo, amen a los que los persiguen. Jesús hacía referencia al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Sin embargo, él dice, yo les traigo un mandamiento nuevo, porque el mandamiento ya era, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la novedad del mandamiento de Cristo es, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Esas palabras que ya el Padre pronunció, las perfecciona, las profundiza y nos muestra cómo cumplir esa nueva ley en nuestras vidas. ¿Y qué ocurre? Al comienzo, cuando Dios le entrega las leyes a Moisés, le entrega las leyes escritas en piedra. Sin embargo, la nueva ley ya no la escribe en piedra, sino que la escribe dentro de nuestros corazones. Y vamos a ver en unos momentos cómo el Espíritu Santo obró, tanto en la primera ocasión, cuando se escriben las tablas de la ley en piedra, así como cuando se escribe la ley del amor en nuestros corazones. Dice el numeral 685. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo. Es decir, el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza divina del Padre. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso he hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Eso lo expresa el autor del Catecismo. En tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino de la economía divina. Puede parecernos un término nuevo, a lo mejor economía divina, a lo mejor no. Pero ¿qué es la economía divina? Es toda la creación de Dios y el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Esa es la economía de Dios. No como si nosotros pensamos en economía, normalmente pensamos cómo distribuir recursos para lograr satisfacer una necesidad. Sin embargo, la economía divina es qué hace Dios con toda la creación para lograr la salvación del hombre a partir de su caída con el pecado original. Dice en el 686, el Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. San Agustín inclusive dice que todo lo que tiene y hace el Padre, también tiene y hace el Hijo. No es que cuando el Padre hace algo lo hace solo, sino que siempre están las tres personas de la Santísima Trinidad. No solamente el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Cuando el Padre hace algo, el Hijo y el Espíritu Santo también lo hacen. El Espíritu Santo coopera con el Padre, pero es en los últimos tiempos, inaugurados en la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. La historia de la salvación alcanza su plenitud cuando el Señor se encarna. Ahí parte la historia en dos para siempre. Nosotros estamos en el año 2023, después de Cristo, después de la encarnación del Señor. Entonces, en esa plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo obra de forma particular. Porque si bien antes ya fue hablando, inspirando a los profetas, en el caso de Jesús y de María, se encarna para poder traernos a nosotros la salvación. Y dice, entonces este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. En todo esto trabaja el Espíritu Santo. En el 687 nos aclara y nos dice, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pues bien, el Espíritu que lo revela
nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Es decir, el Espíritu Santo nos muestra al Hijo, pero no nos muestra a Él mismo, que es el Espíritu Santo. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu que nos devela a Cristo no habla de sí mismo, nos repite. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no ve y no le conoce. Y en el numeral 688 ya menciona, la iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar del conocimiento del Espíritu Santo. Es en la iglesia. Muchas veces podemos escuchar que la gente dice, no, yo ya no voy a la iglesia porque tal cosa, porque ahí pasa esto, porque ahí pasa lo otro, porque no pasa lo que a mí me gustaría que pasara. Sin embargo, Dios eligió particularmente a la iglesia para que a través de ella, siendo el cuerpo místico de Cristo, podamos conocer al Espíritu Santo. Y nos menciona aquí el catecismo los lugares en donde podemos encontrarle. Primero, en las escrituras que Él ha inspirado. Si queremos conocer al Espíritu Santo, leamos las escrituras. Vamos a encontrar tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento mucha referencia al Espíritu, en especial en el Nuevo. Segundo, en la tradición con mayúscula, que es la enseñanza que fue dándose de boca en boca y de palabra por palabra a través de los siglos, desde Cristo en adelante. Porque ¿qué pasa? Si nosotros queremos basarnos solamente en las Escrituras y miramos el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que el Nuevo Testamento apenas se empieza a escribir en el año 50 después de Cristo. Es decir, unos 15 años después de que muere Jesús, recién empieza a escribirse el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros queremos basarnos solamente en la Escritura, durante 15 años, ¿qué pasó con el cristianismo? ¿Acaso no existió? Por supuesto que existió. Solamente que iba transmitiéndose esta tradición de los apóstoles. Porque el Señor les eligió a ellos con autoridad divina para que sean ellos los que vayan al mundo entero, dice Mateo 28, vayan al mundo entero y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ese es el depósito de la fe. Es el tesoro que cuando muere Jesús y los apóstoles se cierra. Se cierra el depósito de la fe. Y sin embargo, ¿qué es lo que nosotros podemos seguir haciendo hoy? Podemos seguir profundizando en ese depósito de la fe. Pero nadie, ni siquiera el Papa ni los concilios, tienen el poder de cambiar, de ir en contra de ese depósito de la fe inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, podemos encontrarle en las Escrituras, claro que sí, porque el Espíritu inspiró. También en la tradición, el Nuevo Testamento termina de escribirse alrededor del año 95 o 100 después de la muerte de Jesús, es decir, unos 70 años después de que muere Jesús. También podemos encontrarlo en el magisterio de la iglesia, al que el Espíritu Santo asiste, que es la enseñanza de la iglesia sobre la tradición y las Escrituras. También podemos encontrarle en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Muchas veces asistimos a la misa como si fuera siempre algo repetido, como si fuera una rutina. Sin embargo, la riqueza que tiene y la manifestación del Espíritu Santo adentro es incalculable. Por eso es importante conocer la misa. La misa es la fiesta del cielo aquí en la tierra. No existe un lugar en todo el universo en donde el Señor se haga físicamente presente, excepto en una misa. Por eso que es tan importante conocer esta liturgia sacramental y cómo el Espíritu Santo va obrando en los diferentes momentos de la liturgia. Y hablamos de liturgia sacramental, es decir, no solamente la Eucaristía, sino en los diferentes sacramentos. En cada uno de los 7, esas palabras que se dicen no son simplemente un discurso lindo, sino que tienen poder que el Espíritu Santo obra en cada sacramento.
También podemos encontrar al Espíritu Santo en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. También podemos encontrar al Espíritu en los carismas y ministerios mediante los que se edifica a la iglesia. Menciona dos más. En los signos de vida apostólica y misionera. Y finalmente podemos encontrar al Espíritu dentro de la iglesia en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. El Espíritu Santo es muy importante saber, como dijimos ya, de que es la primera persona de la Santísima Trinidad, de que viene obrando desde siempre, es el último en revelarse. ¿Y qué ocurre? Tiene una misión conjunta, es decir, una misión que lleva a cabo a la par con el Hijo, con Jesucristo nuestro Señor. Y dice el numeral 689, aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo es realmente Dios. Repito, aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo es realmente Dios. Qué importante es que nosotros podamos abrazar esta verdad, acoger esta verdad, amar esta verdad. Porque si bien muchas veces en un sermón que escuché a un padre, él decía, muchas veces acudimos a los santos para diferentes peticiones. Y está muy bien, decía él. A veces acudimos a nuestra Madre, a la Virgen Santísima, la Reina de los Santos, para conseguir cosas. Y él dice, sin embargo, todos ellos son criaturas de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo es Dios. Y qué importante que siempre acudamos al Espíritu Santo porque Él es Dios. Así como a Jesús le decimos Señor, al Padre le decimos Señor, al Espíritu Santo podemos decirle Señor. Y qué importante que tengamos eso presente. Que sin dejar la devoción a nuestra Santísima Madre y la de los santos, nunca dejemos de lado el Espíritu. Porque Él es el alma de la misión. Él es el alma de la misión. El Padre Raniero canta a la mesa. Él es el predicador de la casa papal, para los que no le conocen aún. Él hace 44 o 45 años es el predicador de la casa papal. ¿Qué significa eso? Que en cada cuaresma y en cada adviento es él el que le predica a todos los cardenales y al papa inclusive. No es el papa el que predica, sino que es él. El primero que le eligió fue San Juan Pablo II, después le eligió de vuelta Benedicto XVI y le volvió a elegir Francisco. Así que habla mucho de su persona. Y realmente se le siente mucho al Espíritu Santo al escuchar cada una de sus prédicas. Y él tiene una prédica que se llama así, el Espíritu Santo, el alma de la misión. Le invito a que puedan anotar y vale oro esa prédica. ¿Cuál creen ustedes que es la misión del Espíritu Santo? Santificarnos. ¿Qué más? Revelarnos la verdad. Purificarnos. ¿Qué más? Por este lado, ¿qué piensan? Enseñarnos a rezar. El Consolador. Llevar a la plenitud del Evangelio hoy. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, coraje para transmitir la fe. Entonces en este momento vamos a ponernos todos de pie. Vamos a estirar los brazos así. Un respiro profundo. Los brazos arriba. Abajo. Le miran al de al lado. Le miran al otro lado. Y se sientan. En este momento, el Espíritu Santo no hizo solamente todo lo que ustedes dijeron, sino que también tiene el poder de expulsar la pereza y el sueño y darnos mucha diligencia y atención para escuchar lo que Él tiene para transmitirnos. Así que gloria a Dios por eso. Gracias, Espíritu Santo. Muy bien.
La misión conjunta del Espíritu Santo con Cristo es poder traernos a nosotros la salvación. Nos dice el Catecismo: consubstancial con el Espíritu Santo, consubstancial con el Padre y el Hijo. Cada vez que escuchemos consubstancial, pensemos de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo. Consubstancial es Dios igual que el Padre y que el Hijo. Entonces yo escucho ya consubstancial es Dios como el Padre y el Hijo. Consubstancial con el Padre y el Hijo es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Es decir, la primera comunidad, la primera familia es la Santísima Trinidad en sí. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí podemos darnos cuenta de que el Padre engendra al Hijo. Entonces tenemos tres personas. Tenemos el Padre que engendra al Hijo y exhala al Espíritu Santo. Exhala al Espíritu Santo. Entonces esa misma naturaleza divina tiene el Hijo por engendramiento y tiene el Espíritu Santo por exhalación. Y entonces vamos a ver cómo después en una herejía dicen, bueno, pero acá puede ser que el Hijo, Jesús sea el Hijo y el Espíritu Santo, entonces es el hermano de Jesús, porque también viene del Padre. O bien si es que viene después del Hijo, entonces puede ser que el Padre sea su abuelo. Y hay conclusiones que la gente llegó de X forma, que de forma humana muchas veces uno podría llegar. Sin embargo, Dios, que nos ama, que se nos revela, nos muestra de que no es así. De que en la eternidad, todos nosotros vivimos en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que estamos en el año 2023, el año que viene va a ser 2024, vamos a estar más viejos, etc. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios, el Padre eterno, vive en la eternidad. Él existe en la eternidad, existe desde siempre. Para Él no hay tiempo, porque el tiempo es una propiedad de la materia. Cuando Dios crea todo el universo, empezó a existir el tiempo. Antes de que exista el universo no existía el tiempo. Cuando Dios crea el universo, existe el tiempo relacionado a esa materia. ¿Sí? Dios existe desde la eternidad. Y en esa eternidad, antes de que existan los tiempos, ya le engendró al Hijo, ya le exhaló la divinidad al Espíritu Santo. Ya existían desde siempre y para siempre. Esa primera comunidad, esa primera familia divina, ya existía. Y se amaban entre ellos. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Esa es la definición que da San Agustín del Espíritu. Que es el amor entre el Padre y el Hijo. Y es tan fuerte, tan intenso, infinito, que es una persona de por sí. Ese es el Espíritu Santo. Es el amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo, consubstancial, de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad, entre ellos, como en su don de amor para el mundo. Porque ese amor es tan grande que desborda, que no simplemente se aman entre ellos, entre los tres, sino que desborda de amor y realizan la creación. O sea, ¿por qué Dios realizó todo lo que realizó? Porque su esencia es amar. Por eso Él creó todo lo que existe y por eso nos creó a cada uno de nosotros. Por eso hizo esta economía de la salvación, todo este plan para salvarnos, para redimirnos, para que le conozcamos y podamos volver a Él y permanecer en su presencia para siempre. Dice el Catecismo: al adorar a la Santísima Trinidad, vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Es decir, tres personas, un solo Dios verdadero. Y esto cuesta bastante entender. San Agustín podría decir mucha agua para nuestro pocito. ¿Por qué? Bueno, por la historia de que él le ve a un niño cavando un pozo en la arena y él quería meter toda el agua del mar y él le dice, bueno, querer meter todo el misterio de la Santísima Trinidad completo en tu mente limitada, la mente humana limitada, sería como querer meter toda el agua del océano
ahí. Entonces, Dios nos concede de repente poder ir profundizando un poco, entendiendo cada vez más, con paciencia, con serenidad y con perseverancia. Porque cuanto más perseveramos en estas enseñanzas, más vamos entendiendo. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien manifiesta imagen visible del Dios invisible. Es Cristo quien revela, ¿sí? Quien manifiesta la imagen visible del Dios invisible. Pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo, ungido. Cristo significa ungido. Cristo, la palabra Cristo en sí, significa ungido. Porque el Espíritu es su unción. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación sale, mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. El Espíritu comunica su gloria, es decir, es el Espíritu Santo que glorifica a Jesús. La misión conjunta desplegará entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Repito. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Cuando escuchamos que San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Quién realiza esa obra en San Pablo? Claramente el Espíritu. Entonces, el Espíritu quiere hacer eso. Que sea Cristo el que viva en nosotros. Hacernos a nosotros vivir en Cristo. A partir de nuestra adopción en el bautismo. Por eso que es tan importante que el bautismo sea recibido como lo que es. Un sacramento que le hace hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios al niño. Y no un protocolo, no un ritual. Y que los padrinos asuman la responsabilidad. Porque al niño se le bautiza en la fe de los padres. Son los padres los que asumen educar al niño en la fe, en conjunto con los padrinos. Por eso que es tan importante que los padres vivan la fe. El padre Ernesto María Caro, por ejemplo, en México, si viene una persona y le dice, padre, yo quiero bautizarle a mi hijo en tu parroquia. Es la parroquia de la Santa Cruz en Monterrey. ¿Qué hace el padre? Le dice, gloria a Dios, qué bueno que querés bautizarle a tu hijo. Y para que puedas bautizarle en mi parroquia, tenemos que seguir un proceso. Durante 3 meses los padres tienen que asistir a misa y escuchar las prédicas del padre. Durante 3 meses. Entonces, de cierta forma, más el catecismo correspondiente a los padres y padrinos del bautismo. Entonces, ¿qué hace él? Él procura que cada fin de semana reciban la palabra de Dios, que conozcan la fe y se acostumbren a vivir la fe. Porque si no, ¿cómo los padres van a educar a los hijos en una fe que ellos no conocen? Y peor aún, en una fe que ellos no viven. Porque lo más fuerte que existe es el ejemplo. No hace falta a veces ni siquiera decir nada, que el ejemplo muchas veces basta. Siempre las palabras ayudan. Sin embargo, Dios quiere que este bautismo, este sacramento, este ser hijo de Dios, se viva como realmente un regalo que Él nos hizo. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. Hablamos de Jesús, Cristo, ungido. La unción de Cristo es el Espíritu. Y dice, la noción de unción, el concepto de unción, dice que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto,
De la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen algún intermediario o algún espacio, así también es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el aceite, con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es que por la confesión del señorío del Hijo, se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. San Gregorio de Niza. Bueno, para entender algunas partes hay que leer y releer y rezar con esto. Así que si no entienden todo, no se preocupen. Que la idea es que podamos entender algunas cosas principales y entender todo lo que el Espíritu nos permita entender, nos dé la gracia de entender. Con respecto al nombre, el nombre del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ese es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Claro. ¿Por qué? Porque cuando leemos Mateo 28, el final del capítulo, el final del Evangelio de Mateo, en los versículos 19 y 20, ahí se encuentran las palabras de Jesús, en donde decía, vayan por el mundo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y a continuación dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos que es Cristo mismo, es el Señor el que le da el nombre a su Espíritu, Espíritu Santo. El término Espíritu viene del término hebreo ruaj, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento. Sensible significa que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Podemos escuchar el viento, podemos ver cómo mueve las cosas, porque en general el aire es transparente. Entonces podemos percibir el viento. Y dice, Jesús utiliza la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Jesús le decía a Nicodemo, es como el viento, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos a dónde va. Es decir, que no podemos entender completamente con nuestra mente limitada. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas. Es decir, Dios Padre, uno de sus atributos es Espíritu y es Santo. Dios Hijo, Jesucristo, también es Espíritu y es Santo. Y sin embargo, el Espíritu Santo también es Espíritu y es Santo. Solamente que uniendo ambos términos, Espíritu y Santo, tanto la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin error posible con otras formas de usar los términos Espíritu y Santo. Entonces, ya sabemos cuál es la misión del Espíritu, que hacernos hijos de Dios y que podamos vivir en el Hijo. Sabemos que tiene un nombre que es Espíritu Santo y se le llama de varias formas en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, se le llama el Paráclito. Jesús, cuando anuncia y promete su venida, le llama Paráclito, que literalmente significa aquel que es llamado junto a uno. Podemos entender quién es el que viene junto a uno. Es el abogado, es el consolador, es el que te protege. Advocatus en latín. Paráclito se traduce habitualmente por consolador, que fue lo que mencionaron aquí. Una de las misiones es consolarnos, es en el medio de las dificultades, en el medio de los problemas, de tantas cosas que nos suceden en la vida. El Espíritu nos consuela, nos impulsa a amar,
nos impulsa a amar. Al punto que San Pablo, cuando él describe el reino de los cielos, en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, él dice: el reino de los cielos no es comida, no es bebida. Es decir, no es nada material. No es nada material. El reino de los cielos no es nada material. No es comida, no es bebida. Sino que es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Nosotros que levante la mano, ¿quién quiere irse al cielo? Allá en el fondo. Bueno. Gracias a Dios levantaron las manos. Bueno. Entonces, el cielo en realidad no es un lugar, no es que nos morimos y el Señor nos lleva en una nave espacial en la atmósfera, cruzamos la velocidad de la luz y llegamos al cielo. No, sino que el cielo es un estado del alma, es estar perpetuamente en la presencia de Dios, en esa fuente de amor, en esa fuente de paz, de alegría, de justicia, que no se acaban ni siquiera se interrumpen, estar en su presencia. Entonces, eso es lo que nos aclara San Pablo, de que es alegría, justicia y paz en el Espíritu Santo. Es decir, es Dios mismo el que nos regala otra vez poder experimentar todo eso. Y el reino se va con nosotros a todos lados. No solamente cuando estamos en una fiesta, cuando estamos en la misa, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos de viaje de vacaciones. Ahí también se va el reino. Pero sin embargo, muchas veces termina esas vacaciones, volvemos al trabajo, volvemos a ciertos lugares y parece como que se acaba algo. Sin embargo, el reino no se acaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu desde dentro nuestro nos genera alegría, paz y justicia. Bien, uno de sus apelativos, Paráclito. El Señor mismo le llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Ahí Jesús dice: el Espíritu les mostrará todos los caminos a la verdad, o todos los caminos de la verdad, y les recordará todas las palabras que yo les dije. Entonces, qué importante es que nosotros podamos conocer las palabras de Jesús, porque si nosotros no conocemos lo que Él nos dijo, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar algo que nunca escuchamos? Sin embargo, cuando nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, tenemos contacto con el Señor, le conocemos y le damos al Espíritu la posibilidad de que nos recuerde esas enseñanzas de Jesús. Y tan importante es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que atiendan las palabras de Jesús. Jesús les dice, estaban así reunidos sus apóstoles y Jesús, así como estamos nosotros reunidos hoy, y Jesús les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense que Jesús soy yo, y estoy aquí sentado, y yo todos los días les explico las Escrituras, y celebro la Eucaristía, y les sano a los enfermos, y expulso demonios, y ustedes hacen las cosas mal, y yo les indico y les corrijo, y les doy sentido a su vida. Y de repente, después de un tiempo de 2 años de ustedes estar felices de estar con el Señor y el Maestro, a pesar de los retos que cada tanto recibían porque correspondían y era para su santidad, el Señor les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Probablemente nos vamos a dar la vuelta y le vamos a decir: Señor, no, a nosotros nos conviene que te quedes con nosotros hasta el final de nuestras vidas y buenísimo, ¿verdad? Seguimos a tu lado, vos que sos Dios, que te amamos. Y sin embargo Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque dice: si yo no me voy, no puedo enviarles desde el Padre el Espíritu Santo. Así de importante es el Espíritu, que le convenía a los apóstoles y a todas las personas sobre la faz de la tierra que Jesús ya no esté aquí presente. Imagínense, o sea, esa es la importancia del Espíritu. Que Jesús, a nosotros nos convenía que Jesús ya no esté para que el Padre envíe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando nosotros nos preguntamos por qué, es muy interesante. Porque si nosotros pensamos, Jesús, Él si quería en realidad no hacía falta ni que elija apóstoles ni nada. Él podía evangelizarle al mundo entero y listo. Sin embargo, Él eligió una comunidad, Él eligió a la iglesia.
Y Él eligió poder enviarles el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos quiso hacer partícipes. Yo suelo dar un ejemplo muy, muy sencillo de si realmente Dios nos necesita o no. Y el ejemplo es, está un papá comiendo asado un domingo, está cortando la carne, viene el niño, puntitas de pie, mira lo que está haciendo el papá o la niña y quiere hacer lo mismo que su papá. Entonces, ¿qué hace el papá? Le sienta en su regazo, él mismo agarra los cubiertos con las manitos de los niños, corta la carne y sigue comiendo. Y el niño se siente pleno, se siente útil, se siente feliz, siente que participa. Y sin embargo, ¿tenía alguna necesidad el papá de hacer eso con el niño? No. Simplemente lo hace porque le ama. Y así también. Él no tenía ninguna necesidad de que nosotros continuemos la misión y todo. Sin embargo, Él quiso que así sea. Y entonces la ley estaba escrita en piedra, estaba afuera. Sin embargo, Él quería que la ley esté dentro de nuestros corazones. Entonces, cuando Jesús ya va glorioso al Padre, desde ahí envía el Espíritu para que nosotros continuemos la misión. Para que Dios ya no esté fuera, sino esté dentro de nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. Imagínense, Dios quiso vivir dentro de tu ser y de mi ser y desde ahí continuar la misión. Quiso hacernos participar y darnos la fuerza invencible de su Espíritu para lograr la tarea. Imagínense cuánto nos ama. Y por eso era tan importante que Jesús pueda ir para enviar el Espíritu, para que ustedes y yo continuemos la misión con la fuerza de Dios desde dentro y podamos cumplir esa ley del amor. Porque sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, vos y yo no podemos amar como el Señor ama. No podemos amar así como Él ama. Porque el amor de Él es su Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos amar como Él si no recibimos este Espíritu y no cuidamos de no entristecer. El Espíritu Santo es una persona. Nosotros podemos leer en la Sagrada Escritura que San Pablo dice, no entristezcan al Espíritu. No entristezcan al Espíritu. Es decir, nosotros, miserables humanos, pecadores limitados, podemos entristecer a Dios. Con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos también a veces. Entonces Dios nos llama a la conversión, nos llama a abrirnos a la gracia, para que esa santificación no es algo que nosotros alcanzamos, sino que es algo que Él obra en nosotros. Eso explica bastante claro el Padre Ernesto María Caro. Él dice, la santidad no es algo que nosotros con nuestros actos alcanzamos, sino que algo que nosotros, dándole a Dios tiempo y espacio, Él obra en nosotros. Es Él el que nos transfigura. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos conduce a la verdad. Es decir, existe una verdad. No es que cada uno tiene su verdad dependiendo del tiempo en el que uno nació, dependiendo de dónde nació uno, esto es verdad o no. No, existe la verdad. La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, todo lo que Cristo dijo, hizo, es verdad. Y esa es la verdad para todo el mundo, independientemente en el tiempo en el que hayan nacido, independientemente del lugar en que hayan nacido. Dice, además de su nombre propio, el Espíritu Santo, que es el más empleado en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran otros apelativos: el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro el Espíritu de gloria. Todos esos nombres podemos decir. Inclusive podemos armar así como una letanía al Espíritu Santo, que seguramente ya existen. Y si no, nosotros podemos recoger de la Escritura. Y podemos decir Espíritu del Señor. Podemos empezar claramente por su nombre. Espíritu Santo, Paráclito, Espíritu de la verdad, Espíritu de adopción, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Muy bien.
El Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo es su nombre. Tiene la misión de hacernos hijos de Dios y hacernos vivir en Él. Y hay varios símbolos en la Sagrada Escritura que nosotros podemos identificar. Que hacen referencia a Él. Por ejemplo, el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación al Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente nuestro nuevo nacimiento a la vida divina. El agua. Y esto lo encontramos en múltiples partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El agua que da vida, el agua viva que brota del templo, etc. También tenemos el símbolo de la unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, tal que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, la unción con el óleo. ¿Cuál es la unción de Jesús? Es el Espíritu Santo. Por eso a Jesús se le conoce como el ungido, también se le ungió al rey David, y Cristo es constituido por el Espíritu Santo como el ungido. La Virgen María le concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. Eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Le impulsa a Simeón en el templo a ver a Cristo del Señor. Otro símbolo es el fuego. Mientras el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías surgió como el fuego, después aparece Juan el Bautista, que es el nuevo Elías, y él menciona de que él bautiza en agua, pero el que viene después de él va a bautizar en el fuego y en el Espíritu Santo. También está el símbolo de la nube y de la luz. Estos dos símbolos son inseparables manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías son las manifestaciones extraordinarias que Dios hace. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras veces luminosa, revela al Dios vivo y salvador. Por ejemplo, cuando marchaban en el desierto, cuando Moisés estaba en la montaña del Sinaí. Inclusive ya en el Nuevo Testamento, cuando María va a concebir, el ángel le dice que el Espíritu Santo lo cubrirá con su sombra. Entonces, de esta forma podemos ver que la nube y la luz también son símbolos del Espíritu Santo. Después tenemos el sello. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, dice el Evangelio. Y marcado con su sello vendría a ser el Espíritu Santo. ¿Por qué el sello? Porque tiene un carácter imborrable que se imprime en los tres sacramentos, en el del bautismo, en la confirmación y en el orden. También la mano también se asocia con el Espíritu Santo, según el catecismo. Todo esto está en el catecismo. Versículo. Numeral 699. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Después tenemos el dedo. Por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, dijo Jesús. Lucas 11. Si la ley de Dios, dice el numeral 700, esto es precioso, escuchen. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, Éxodo 31, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra,
sino en las tablas de carne del corazón. El último símbolo que menciona es la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. Baja y posa sobre él con forma de paloma. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien. Gracias. Bueno, después va mencionando el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas, como Dios a través del profeta Ezequiel, por ejemplo, le promete al pueblo de que va a colocar su espíritu en su corazón y va a hacer que vivan de acuerdo a sus mandamientos, así como en otros textos. Y después menciona también el catecismo sobre la creación y cómo el Espíritu Santo obró en aquel entonces. Después habla de las teofanías, que son las diferentes manifestaciones de Dios de forma extraordinaria. Después menciona cómo el Espíritu Santo fue obrando en la época del reino, porque haciendo rápida la historia, estaban los patriarcas, que eran Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, ahí está la tribu de Judá. Después ellos, para poder gobernar el pueblo, se eligen los jueces. Los jueces eran los que le ayudaban a Moisés a gobernar el pueblo. Después el pueblo dice: no queremos más jueces, queremos un reino igual que el resto de los pueblos. Entonces a partir de ahí comienza el reino de Israel. El reino de Israel, que empezó con el rey David, después tuvo su hijo Salomón, y en realidad el primer rey fue Saúl. Después de Saúl viene David, después Salomón. Después se divide el reino de Israel en el reino del norte, el reino del sur. Estaba el reino del norte, que era Israel, el reino del sur era el reino de Judá. Después, en el año 700 a.C., 780 a.C., se conquista el reino del norte, queda solamente el reino de Judá. Después le invaden nuevamente, destruyen el reino de Judá y se van al exilio, a Babilonia. Entonces, tanto en la época de los jueces, como del reino, como del exilio, en donde Dios siempre suscitó profetas, era el Espíritu Santo el que obraba a través de ellos, el que puntualmente daba las palabras de Dios. No habitaba perfectamente como templo, así como habita en nosotros a partir del bautismo, después de Pentecostés, sino que hablaba puntualmente a través de los profetas. Después menciona sobre la espera del Mesías y de su espíritu, como Dios ya iba anunciando de que iba a venir el Mesías. Después menciona cómo el Espíritu Santo obró en Juan el precursor, como cuando María le visita, se llena del Espíritu Santo, que es Jesús quien le trae el Espíritu Santo. Después menciona a María, por supuesto, a nuestra querida madre, que es la llena de gracia. Entonces el Espíritu Santo ahí obra de la forma más extraordinaria en toda la historia, donde se hace carne. Finalmente menciona el Espíritu Santo y Jesús, como el Espíritu Santo todo el tiempo se encontraba presente en Jesús, y como las obras que Jesús hacía estuvo también el Espíritu Santo. Finalmente habla de Pentecostés, cómo se produce ese envío del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es un don gratuito de Dios. Cómo finalmente, después de todos esos tiempos que dijimos de los profetas, llega el Mesías, nos consigue la salvación eterna y nos envía el Espíritu Santo para que a partir de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, pueda continuar la misión. Entonces, me gustaría que nos quedemos con algunos puntos. Primero, tener presente que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Invocarle siempre. Segundo, la misión del Espíritu es que nosotros vivamos en Cristo. Así como San Pablo dijo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Esa es la misión del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo logramos de que el Espíritu cumpla su misión en nosotros? Viviendo en gracia, procurando ser fieles a Dios. Porque cuando nosotros pecamos, fracturamos nuestra relación con Dios, y el Espíritu Santo no puede obrar con toda su potencia y cumplir su misión
en nosotros. Y tercero, el Espíritu Santo es el alma de la misión, que desde adentro nos impulsa, ya no en las piedras, sino desde nuestros corazones. Él es todopoderoso, así que invoquémoslo siempre, porque como dice San Pablo, Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, Él va a proveer la fuerza y los medios para superarla. Y entonces de esa forma vamos a poder cumplir la ley del amor, que es al final dejarnos amar por Dios y que se pueda traducir ese amor en amor a Dios, amor a los otros, para poder así vivir en santidad y algún día encontrarnos todos arriba y poder decirle al Espíritu Santo, misión cumplida. Para gloria de Dios. Amén.